Yahvé, uno de los títulos más sagrados atribuidos al Creador en el hebraísmo, lleva consigo el profundo significado de «Yo soy el que soy». Esta revelación divina ocurrió de manera singular en el desierto, cuando Dios se manifestó a Moisés a través de un arbusto en llamas, que ardiendo no se consumía. En este encuentro, el Eterno encomendó a Moisés una misión crítica: dialogar con el faraón en su nombre, con el objetivo de liberar a los israelitas de la servidumbre en Egipto. Al darse cuenta de la magnitud de la tarea y la necesidad de legitimidad, Moisés cuestionó a Dios sobre cómo debía presentarse ante el pueblo en caso de que le preguntaran quién lo había enviado. «Imagina», dijo Moisés al Señor, «cuando me presente ante los hijos de Israel y les diga que el Dios de sus padres me ha enviado y ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué debo responder?». Dios entonces le aseguró: «Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros». Además, Dios instruyó a Moisés a comunicar a los israelitas: «El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre eternamente, y así seré recordado de generación en generación». Éxodo 3, 13 a 15. Existen al menos 7 revelaciones que emergen del nombre Yahvé, «Yo soy», sobre nuestro Creador y Dios. Moisés inicialmente pensó que su autoridad derivaba de su pasado como príncipe de Egipto. Sin embargo, después de 40 años cuidando rebaños, su percepción de autoconfianza fue transformada. Dios, al declararse: «Yo soy el que soy», nos presenta un enigma que trasciende la comprensión humana, apuntando a la singularidad incuestionable de su existencia. No hay nadie que se le iguale. Si intentamos equiparar a Dios, nada puede ser colocado en la balanza opuesta excepto Él mismo. La aproximación más cercana que tenemos es afirmar que Dios es amor. 1 Juan 4, 8, 4, 16. Pero incluso eso no es un equivalente perfecto, porque aunque Dios encarna el amor, Él está más allá de él. La declaración «Yo soy el que soy» está intrínsecamente ligada al nombre Yahvé, sugiriendo una verdad profunda sobre la esencia divina. Yahvé, más que un mero título, es una síntesis poderosa de la afirmación «Yo soy el que soy», condensando esta profunda verdad en una sola palabra. Este nombre, lejos de ser una novedad o desconocido, marca su presencia majestuosa más de 160 veces solo en el libro del Génesis. Incluso, el nombre de la madre de Moisés hace eco de este poder, significando «Yahvé es mi gloria». Tanto Moisés como el pueblo de Israel no eran ajenos a este nombre. Dios no le presentó un nuevo nombre a Moisés, sino que avivó la fe ancestral sin introducir conceptos inéditos. Durante un tiempo, en las regiones de habla inglesa, Yahvé se pronunciaba como Jehová. Con el tiempo, los judíos devotos optaron por no pronunciar el nombre de Dios como señal de reverencia, omitiendo sus vocales y refiriéndose a él simplemente como Señor o Adonai. La fusión de las vocales de Adonai con las consonantes de Yahvé originó el nombre Jehová, una práctica que se estableció posteriormente. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, el nombre se pronunciaba como Yah o Ive. La revelación del nombre Yo Soy a Moisés destaca la existencia incondicional de Dios. Él siempre ha sido y siempre será, sin depender de nada ni de nadie para su existencia. Este aspecto, a menudo referido por los teólogos como aseidad, subraya que la vida en Dios es autosuficiente. Este nombre también refleja la naturaleza eterna e inmutable del divino, donde el concepto de tiempo, tal como lo entendemos, no se aplica. Dentro de este contexto, el nombre Yo Soy revela a Dios como el ser que llena todos los vacíos en nuestras vidas, transformándose en lo que necesitamos. Cuando enfrentamos la oscuridad, Él se declara la luz del mundo. Ante el hambre espiritual se presenta como el pan de vida, y en momentos de vulnerabilidad asegura ser el buen pastor. Así, el nombre de Dios no solo proclama su presencia inmanente, sino que también nos invita a experimentarlo de manera íntima y personal, animándonos a descubrir por nosotros mismos que el Señor es verdaderamente bueno. Yahvé es retratado como aquel cuyo inicio es un misterio, una existencia cuya génesis permanece como un enigma sin resolver.
La pregunta milenaria, ¿quién creó a Dios?, continúa sin respuesta, ya que no hay relatos sobre el origen del Creador. Nuestro único testimonio es sobre la creación del cosmos y todo lo que reside en él. Al principio, Dios, referido como Elohim, moldeó el caos en orden, trayendo a la existencia los cielos y la tierra de la nada. La tierra, en ese momento desprovista de forma y vacía, estaba sumergida en la oscuridad, bajo las aguas de un océano primordial. Sobre este escenario de desolación, el Espíritu de Dios se movía, contemplando las aguas abismales. Génesis 1:1-2. Génesis 1 por sí solo nos revela 12 verdades fundamentales sobre Dios. La narrativa de la creación expuesta en el primer capítulo de Génesis no solo expone el origen del mundo, sino que también subraya quién fue su ideador. La mención recurrente de la palabra Dios, 35 veces en 31 versículos, enfatiza que todo se trata de Él. Este pasaje nos llevará a través de 12 revelaciones sobre Dios, como se delinean en Génesis 1. Dios es no creado. En el principio, Dios. Génesis abarca diversos comienzos, incluyendo la creación del hombre y otras criaturas, evidenciando claramente que Dios no tiene su inicio ahí. Dios estaba presente antes de la concepción del universo, un testimonio de su presencia eterna. Eternidad de Dios. Antes de la materialización de nuestro universo, debía existir algo o alguien eterno. Las Escrituras afirman categóricamente que ese ser eterno es Dios. Varios pasajes bíblicos resaltan la naturaleza increada y perenne de Dios, omnipresencia divina. El Salmo 92 proclama: antes que los montes fueran engendrados y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Inmortalidad e invisibilidad. 1 Timoteo 1:17 alaba al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios como sustentador. Habacuc 1:12 reflexiona: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Estas verdades, inmersas en la historia de la creación, no solo nos ofrecen una ventana a la majestuosidad de Dios, sino que también refuerzan la idea de que Él trasciende la comprensión humana, siendo el arquitecto de todo lo que existe, sin un principio y sin un fin, eternamente presente y actuante en el universo y en la vida de cada ser. Dios, en su majestad revelada, proclama en Apocalipsis 1:8: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, afirma el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Isaías 57:15 hace eco de esta grandeza, describiéndolo como el ser elevado y exaltado, que reside en la eternidad. Tales palabras nos llevan a una reflexión profunda sobre la esencia de un creador increado, destacando la imposibilidad lógica de su propia creación. Cuestionar el origen de Dios nos lleva a un paradigma sin solución. Si Dios fue creado, entonces ¿quién creó a su creador? Y así sucesivamente, cayendo en una regresión infinita de creadores. Este razonamiento refuerza la necesidad de reconocer la existencia de un creador increado para evitar un ciclo sin fin. ¿Cómo podría haberse originado el universo? La curiosidad sobre de dónde vino Dios se responde con la idea de que Él emergió de la nada, no por falta de un origen, sino porque trasciende el concepto de origen y existencia como lo entendemos. S.M. Lockridge ilustró esta noción diciendo que Dios vino de la nada porque no había lugar de donde pudiera venir, encapsulando la idea de que Dios es eterno, sin principio ni fin. Yo soy el que soy significa que Dios existe más allá de las nociones de tiempo y espacio, inmortal e inmutable, indiferente a los esfuerzos por negar su presencia. Dios es el definidor y el delimitador de la creación, el autor del tiempo y las estaciones, sosteniendo todo en sus manos. Isaías 46:9-10 nos recuerda considerar las obras de Dios desde la antigüedad, pues Él es único, proclamando el fin desde el principio y realizando todo según su propósito. Dios es absoluto, y todo poder debe someterse a Él. Las consecuencias de nuestras elecciones y las leyes de la naturaleza operan bajo su permiso. Incluso cuando surgen adversidades, ya sea por acción del mal o por eventos naturales, ocurren bajo la soberanía de Dios, el juez justo que tiene la última palabra.
Independientemente de la influencia o el poder aparentes, todas las entidades son como arcilla en las manos del Creador, moldeadas según su voluntad y propósito. La trayectoria de Nabucodonosor, marcada por el orgullo que lo hizo creer ser el único señor de su imperio, es una lección profunda sobre la soberanía divina y la fragilidad humana. Convencido de su poder absoluto, el rey sufrió una caída drástica, perdiendo su cordura y viviendo como un animal por un periodo. Sin embargo, al recobrar la conciencia y observar que su reino había prosperado incluso en su ausencia, Nabucodonosor se rindió en homenaje al único Dios cuya presencia sustenta la vida. Su historia, documentada en Daniel 4, 29 a 37, es un testimonio del poder divino que gobierna por encima del poder de los hombres. Este episodio reitera la verdad de que Dios nunca descansa, como se expresa en Lamentaciones 3, 37 a 39. Todo lo que ocurre, ya sea adversidad o prosperidad, proviene de la voluntad del Altísimo. Ninguna circunstancia se manifiesta sin su permiso, enseñándonos humildad y confianza en su dirección y enseñanzas. Jesucristo, a menudo identificándose con el título divino Yo Soy, establece una conexión directa con la voz que Moisés escuchó en la zarza ardiente, como se narra en el libro de Éxodo. Este título no solo refuerza la divinidad de Jesús, sino también su naturaleza eterna, proclamando que Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. En Juan 8:24, Él advierte sobre la gravedad de no reconocer su verdadera identidad, enfatizando que la incredulidad resulta en condenación eterna. Jesús, al prever su crucifixión, prometió que la elevación del Hijo del Hombre revelaría su identidad incontestable, una afirmación de que Él no actuaba por su propia voluntad, sino de acuerdo con la enseñanza de su Padre, Juan 8:28. Proclamando, antes de que Abraham existiera, Yo soy, Juan 8:58, Jesús trasciende el tiempo, ofreciendo la promesa de la fe como clave para el reconocimiento de su misión divina. La identidad de Jesús como Yo soy se confirma dramáticamente en el momento de su traición, cuando al ser cuestionado por los guardias, su simple declaración Yo soy Él provoca una reacción física de retroceso y caída entre aquellos que vinieron a arrestarlo. Juan 18, 4 a 6. Este poder manifestado en palabras refleja la autoridad celestial de Jesús, invitando a todos a creer en su divinidad y en la salvación que Él ofrece. Dios manifiesta su completitud e independencia de manera absoluta, revelando que, aunque Él no depende de nadie, todos nosotros dependemos vitalmente de Él. El nombre Yahvé, traducido como Yo soy el que soy, subraya la naturaleza autosuficiente de Dios, un ser que está pleno en sí mismo. Hechos 17, 24 a 26 nos recuerda que el Dios que creó el mundo y todo lo que en él existe, siendo Señor del cielo y de la tierra, no reside en templos hechos por manos humanas, ni es servido por ellas como si necesitara algo. Él es la fuente de toda vida, respiración y existencia, habiendo establecido los pueblos y sus territorios con orden y propósito. Nuestra existencia y el orden del universo entero derivan de Dios, quien sustenta su creación continuamente. Según Juan 1, 3 a 4, todo fue hecho por Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho se hizo. La vida está en Él, y esa vida es la luz de todos los hombres. Este principio confronta directamente la arrogancia humana, que a veces nos hace creer en la ilusión de la autosuficiencia. Sin embargo, incluso los más altivos entre nosotros pueden encontrarse en momentos de vulnerabilidad, clamando en silencio por su intervención. Cada aspecto de nuestro ser, desde el más ínfimo tejido hasta el órgano más complejo, fue intrínsecamente diseñado por Dios, lo que hace que el orgullo sea profundamente reprobable a sus ojos. La idea de que alguien pueda autocrearse es una falacia, especialmente cuando se considera que hasta el aire que respiramos es un regalo de la creación divina. Yo soy el que soy destaca la singularidad incomparable de Dios, algo que Jesús enfatizó al aconsejar contra juramentos vanos en Mateo 5, 34 a 35, pues ni el cielo, la tierra, ni siquiera Jerusalén deben ser usados como términos de comparación, dada su sacralidad derivada de Dios. Nada ni nadie puede rivalizar con la magnitud de Yo soy el que soy, enseñanza que nos convoca a una vida de humildad y dependencia de Dios.
Los intentos del faraón de igualarse a Dios durante los eventos narrados en el libro del Éxodo solo ilustran la futilidad de competir con la constancia, la inmutabilidad y la confiabilidad divinas. Reconocer a Dios como la fuente de todo es el primer paso hacia una existencia basada en la gratitud, el respeto y la humildad ante la grandeza del Creador. Yahweh, el eterno Yo Soy, manifiesta una constancia que trasciende el tiempo. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esta verdad fundamental nos enseña que Él es absoluto en su perfección y no está sujeto a cambios o evoluciones. Si hay alguien en quien debemos depositar nuestra confianza y basar nuestra existencia, ese alguien es Yahweh. Como se expresa en Hebreos 13:8, Jesucristo es presentado como eternamente constante, el mismo ayer, hoy y por los siglos, subrayando la inmutabilidad divina que no se moldea a las variadas y transitorias tendencias humanas. Las modas pasajeras y las culturas efímeras pueden desviar a las personas de los caminos eternos establecidos por Dios, pero Yo Soy el que soy permanecerá inalterado. Así, al familiarizarnos profundamente con sus caminos, estaremos protegidos contra engaños y desvíos. En el Antiguo Testamento, el nombre Yahweh se traduce como Señor, en letras mayúsculas, indicando la singularidad y la sacralidad de este nombre, que no tiene equivalente exacto en otros idiomas. La tradición judía, reconociendo la santidad del nombre Yahweh, optó por nombres alternativos como Adonai y Elohim, reservando Yahweh exclusivamente para Dios, como se ve en Éxodo 3:14. La pregunta de Moisés en Éxodo 3:13 sobre cómo debería presentar a Dios a los israelitas refleja una búsqueda de comprensión del carácter divino. La respuesta de Dios, Yo soy el que soy, no solo establece su identidad, sino que también revela su naturaleza atemporal y autosuficiente. Nombres en el contexto bíblico como Abraham, Eva y Jesús llevan significados que reflejan el carácter y el propósito de cada individuo. De la misma manera, el nombre divino Yo Soy subraya la existencia autónoma de Dios, que no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es. Esta revelación es crucial, ya que al comprender que Dios es Yo Soy, reconocemos su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Él es inquebrantable, constante y confiable, un refugio seguro en medio de las incertidumbres de la vida. Por lo tanto, la importancia de Dios ser Yo Soy reside en la certeza de que Él es eterno, inmutable y siempre presente, fundamentos que nos ofrecen una base sólida para la fe y la confianza inquebrantable. Dedicar un momento para contemplar el nombre elegido por Dios, Yahweh, es fundamental para profundizar nuestro conocimiento sobre Él. Yahweh se revela como el Dios eterno y autoexistente, que trasciende la necesidad de cualquier cosa fuera de sí mismo para existir. Aceptar que Dios no depende de nosotros es un desafío que confronta nuestra naturaleza humana, ávida de significado y propósito. Sin embargo, esta realidad resalta la completa autosuficiencia y eternidad de Dios, que siempre ha sido y siempre será el Alfa y el Omega, el principio y el fin. La vulnerabilidad humana ante las necesidades básicas para la supervivencia contrasta profundamente con la independencia divina. Yahweh es verdaderamente autosuficiente, un atributo que nos remite a su singularidad. En la Biblia, el nombre Yahweh se invoca para enfatizar la conexión personal de Dios con su pueblo. Una hermosa ilustración de esta verdad se encuentra en el Salmo 19, donde inicialmente se discute la relación de Dios con el mundo material, utilizando el nombre Elohim. A partir del versículo 7, sin embargo, la discusión se vuelve hacia Yahweh y su vínculo íntimo con aquellos que mantienen una alianza con Él y lo conocen. Los estatutos del Señor, como se describen en el Salmo 19, 7, son perfectos, confiables y capaces de restaurar el alma, además de conceder sabiduría a los simples. Este pasaje resalta que Dios optó por revelarse como Yahweh, para hacernos conscientes de su naturaleza personal y su deseo por una relación íntima con sus seguidores. Esto se manifiesta de manera más evidente en la encarnación, donde, aunque es autosuficiente, Dios eligió venir a la tierra, asumir forma humana y soportar el castigo destinado a nosotros, demostrando su compasión y amor. Yahweh está entre nosotros, interactuando con nuestro mundo y actuando en nuestras vidas por amor. Para aquellos que creen en su existencia,
puede ser fácil olvidar la belleza y la profundidad de la presencia constante de Dios. Sin embargo, recordar que Yahweh está aquí, activamente involucrado en nuestra realidad, es una invitación a reconocer su amor incondicional y su búsqueda incesante de una relación genuina con nosotros. Por lo tanto, reflexionar sobre Yahweh no es solo un ejercicio teológico, sino un camino para entender la grandeza de un Dios que, aunque no nos necesita, elige amarnos y relacionarse con nosotros de manera profunda y personal. Dios, en su infinita libertad, no tiene la menor obligación de acercarse a nosotros o tejer una narrativa de amor con el mundo. Sin embargo, por elección propia, opta por establecer su reino entre aquellos que creen. Lucas 17:21 relata un momento en que, preguntado por los fariseos sobre la venida del reino de Dios, Jesús aclara que éste no llega con señales exteriores observables, sino que reside entre nosotros, marcado por su presencia. Heráclito, el filósofo, una vez propuso que la única constante es el cambio, destacando el flujo incesante de nuestro mundo. En contraste, nuestro Dios permanece inmutable, inquebrantable por las tendencias efímeras, siendo eternamente el mismo, el estándar de perfección y santidad. Ante Dios, estamos ante una elección clara: conformarnos a Él o rechazarlo, sin espacio para términos medios o versiones diluidas de su esencia. Nuestro Dios trasciende las filosofías y teologías pasajeras, manteniéndose fiel a su verdad inmutable. La santidad de Yahweh, un atributo innegociable, demanda nuestra reverencia y admiración. En tiempos en que las concepciones populares tienden a reducir a Dios a un siervo de los deseos humanos, prometiendo una vida libre de adversidades, es crucial recordar que Dios está infinitamente más allá de nuestras proyecciones y deseos. Como se expresa en el Salmo 50:21, Dios desafía esas percepciones erróneas, reafirmando su singularidad y autoridad. Dios nos invita a una conexión profunda que supera nuestro entendimiento, manteniéndose distinto en su majestad y métodos, insondables por la mente humana. Su fidelidad a la alianza con su pueblo se simboliza por el uso exclusivo del nombre Yahweh, un signo de compromiso y cercanía con aquellos que están en alianza con Él. Por lo tanto, reconocer la santidad de Dios es un ejercicio de humildad y devoción, recordándonos que, a pesar de su accesibilidad y deseo de intimidad, Dios permanece soberano, santo e inmutable. En un mundo en constante cambio, la constancia divina de Yahweh ofrece un puerto seguro de verdad y amor eternos, invitándonos a adherirnos a su alianza y a reconocer su supremacía y santidad por encima de todo. Cuando Dios estableció un pacto con Abraham, se presentó como Yahweh, señalando una promesa sutil de su fidelidad inquebrantable para cumplir su palabra. Esta revelación no solo fue un acto de compromiso, sino también una garantía de que Él es inmutable y confiable. La reiteración de su identidad como Yahweh a Moisés sirvió como un poderoso recordatorio de que Dios permanece constante y puede ser plenamente confiado para cumplir sus promesas. El amor de Dios y su búsqueda incesante por nosotros son eternos, nunca desaparecerán. Él es el cumplidor definitivo de las promesas, siempre fiel a su palabra. Nuestra confianza en Dios está justificada y nunca será excesiva. Él siempre estará allí para cumplir sus promesas. Aunque Yahweh está lleno de misterio, la búsqueda de Él es extremadamente gratificante. El concepto de conocer a Dios como el Dios que es quien Él es puede parecer envuelto en misterio, sugiriendo que no hemos sido creados para entender todo sobre Él. A pesar de nuestra incapacidad para comprender completamente a Dios, Él permanece misteriosamente cerca. Yahweh es un paradoxo, cuya inmensidad y complejidad superan nuestro entendimiento humano, pero esto no nos disuade de buscar una conexión más profunda con Él diariamente. Nuestro objetivo diario debe ser profundizar nuestro conocimiento sobre Dios, acercándonos un poco más a aquel que nos ama incondicionalmente y nos persigue sin descanso. La jornada para conocerlo es valiosa, llevándonos a una comprensión más amplia de su amor perfecto y plenitud. Génesis 1 revela a un Dios personal, evidenciando que Él tiene emociones, pensamientos y voluntad, elementos que constituyen una personalidad, aunque Dios sea infinitamente más grande que cualquier concepto de personalidad que podamos formular. La personalidad divina está marcada por el orden, como se evidencia en 1 Corintios 14:33,
donde Dios no es descrito como autor de confusión, sino de paz. Dios está meticulosamente ordenado, creando el entorno antes que los habitantes, estableciendo el sol antes que las plantas y delineando reglas para la humanidad desde la creación. Este orden divino puede ser desafiante para nosotros, ya que percibimos la organización de sus caminos retrospectivamente, caminando por la fe bajo su guía. Al reflexionar sobre nuestras vidas, reconocemos que sin Dios a nuestro favor estaríamos perdidos. A través del rechazo al desorden, entendemos que Dios es un Dios de orden y paz, implicando una organización clara y lógica en todo lo que hace. Reconocer a Dios como Yahweh, el Dios del orden, es reconocer su soberanía, amor y búsqueda incansable de una relación íntima con nosotros, a pesar de nuestra limitada capacidad para comprenderlo plenamente. De manera ordenada y secuencial, Dios estableció el universo y todo lo que habita en él en un periodo de 6 días, inaugurando el dinamismo del mundo tal como lo conocemos. En Génesis 1:31 se registra que Dios observó toda su creación y reconoció que era de hecho muy buena, sellando su obra con completa aprobación después de la tarde y la mañana del 6º día. Fue por su palabra que los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, fueron creados, no solo para iluminar la expansión de los cielos, sino también para regular el tiempo, las estaciones y servir como marcas previsibles para los días y los años. Estos luminares celestiales, descritos en Génesis 1:14-18, fueron designados con propósitos específicos. El sol para gobernar el día y la luna para regir la noche, además de las innumerables estrellas y galaxias, todas colocadas meticulosamente para proporcionar luz a la tierra y distinguir el día de la noche. Esta armonía celestial refleja el amor providencial de Dios y el orden inherente a su creación, donde cada elemento fue establecido con precisión y propósito. La creación del tiempo es otra expresión de este orden divino, una estructura secuencial e inmune a las influencias humanas, permitiendo que la Tierra marque las transiciones y los cambios. El tiempo, distribuido equitativamente entre todos, independientemente de su estatus o edad, sigue sin cambios, simbolizando la constancia de Dios en el mantenimiento del orden universal. Dios, existiendo más allá del tiempo como lo entendemos, creó el tiempo como un medio para que la humanidad se organice y viva en armonía. Por lo tanto, estamos llamados a reflejar este orden divino en nuestro pensar y vivir. Fuimos creados a imagen de Dios, capaces de razonamiento ordenado, juicio y contemplación sobre todos los asuntos. Isaías 1:18 nos invita al diálogo racional con Dios, demostrando que Él se deleita en nuestra comunicación con Él, en nuestras indagaciones, en el estudio de su palabra y en nuestra apertura para que Él organice nuestros pensamientos tumultuosos. Este llamado al razonamiento conjunto destaca que cuanto más buscamos alinearnos con el orden de Dios, más ordenadas se vuelven nuestras vidas. Por lo tanto, reconocer e incorporar el orden divino en nuestra existencia no es solo un ejercicio de fe, sino también un camino hacia una vida más armoniosa y alineada con los propósitos eternos de Dios. El orden establecido por Dios desde la creación es una invitación para que vivamos de manera ordenada, reflejando en nuestras acciones y decisiones el orden, la paz y el amor que emanan del corazón de Dios. La narrativa del Génesis revela una fascinante visión de la naturaleza de Dios, combinando singularidad con pluralidad de manera teológicamente rica. Desde la primera mención de la creación, el verbo creó se emplea de manera singular, subrayando la unicidad de Dios. Curiosamente, en Génesis capítulo 1, el término singular El es reemplazado por el plural Elohim, que se traduce como 3 o más dioses. Esta peculiaridad gramatical, un sustantivo plural acompañado de un verbo en singular, puede parecer un desvío de las reglas gramaticales convencionales, pero lleva un significado teológico profundo, sugiriendo la complejidad de Dios como 3 en 1. La bondad de Dios es otro tema central destacado en Génesis. Él no solo crea, sino que también bendice su creación, estampando su aprobación del bien en todo lo que hizo. A través de sus bendiciones, Dios manifiesta su intención de benevolencia para con toda la creación. Él es el estándar definitivo de lo que es bueno, y su deseo es restaurar la humanidad y el mundo,
a la condición original de perfección y armonía. Las parábolas de los perdidos, frecuentemente compartidas por Jesús, ilustran la persistente búsqueda de Dios por lo que se ha perdido, reflejando su anhelo de restaurar la relación quebrada desde los tiempos del Edén. Dios, fuente de vida, es presentado vívidamente en Génesis como un ser vibrante y activo, cuya existencia es inherentemente generadora de vida. Contra la imposibilidad de los muertos de generar vida, Dios es retratado creando seres vivos y bendiciéndolos con la capacidad de fructificar. Génesis 1, 27 a 28, nos ofrece una visión de la acción divina en la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios, enfatizando su actividad continua y su presencia comprometida en los dominios del tiempo y el espacio. La orden de ser fructíferos refleja la autoridad y el propósito conferidos a la humanidad, destacando la naturaleza viva y dinámica de Dios. Por lo tanto, la dualidad de singularidad y pluralidad en Dios, tal como se presenta en Génesis, no es solo un fenómeno gramatical, sino un reflejo de la esencia multifacética de Dios. Él es, al mismo tiempo, único y plural, inmanente en su creación y trascendente en su santidad. Este misterio teológico invita a una contemplación más profunda de la naturaleza divina, animándonos a buscar una relación más íntima con el Dios que es por naturaleza amor, vida y orden. Dios, en su esencia, es un comunicador por excelencia, dirigiéndose a la creación y a las criaturas con el profundo deseo de establecer conexiones, especialmente con los seres humanos. En Génesis capítulo 1, versículos 9 a 11, vemos a Dios hablar para que las aguas se agrupen y la tierra seca surja, un acto que por sí solo demuestra la poderosa capacidad de Dios para dar orden y vida a través de su palabra. La tierra seca fue llamada tierra, y las aguas agrupadas, mares, con Dios reconociendo la bondad en su creación. A través de la orden de que la tierra produzca vegetación y árboles frutales, Dios no solo provee recursos para la vida, sino que también establece los fundamentos para la continuidad y la sostenibilidad de la creación. Esta acción destaca a Dios como el comunicador supremo, cuya palabra trae existencia, orden y vida. La semejanza entre Dios y los humanos, establecida en la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios, revela una conexión intrínseca entre el Creador y su creación. Esta imagen divina en nosotros sugiere que compartimos con Dios ciertas características, permitiendo una relación única basada en la comunicación, la moralidad, la capacidad de amar y la creatividad. Las parábolas de Jesús, el pastor, la mujer con la moneda perdida y el padre del hijo pródigo reflejan aspectos del carácter de Dios, reforzando nuestra comprensión de cómo somos similares a Él en algunos aspectos. Sin embargo, la diferencia fundamental entre Dios y nosotros radica en nuestra capacidad creativa. Mientras que Dios puede crear algo a partir de la nada, creatio ex nihilo, nosotros solo transformamos lo que ya existe. Somos fabricantes, no creadores en el sentido pleno, lo que nos coloca en una posición de aprendizaje y dependencia con respecto a Dios. Esta distinción no disminuye nuestra similitud con Él, pero nos recuerda nuestra posición en el orden de la creación y la maravillosa oportunidad de aprender del único Creador. La Biblia, entonces, sirve como un testimonio de la comunicación de Dios con la humanidad, ofreciendo lecciones, mandamientos e historias que nos enseñan sobre su carácter, su voluntad y su plan para nosotros. Al comprometernos con las Escrituras, se nos invita a reflexionar sobre la inmensidad de Dios, nuestra relación con Él y la invitación a vivir de manera que refleje su imagen en nosotros. De esta manera, la narrativa bíblica no solo nos cuenta el origen de la vida y el universo, sino que también nos guía sobre cómo vivir de acuerdo con los principios establecidos por Dios, reconociendo tanto nuestra similitud con Él como nuestra singularidad como sus creaciones.